Justicia, perdían 1-0. Bueno, eso para hablar un poco de fútbol. Me hiciste acordar, ¿Qué? una de las bandas que traje acá, se llama Bestia Bebé, Sí. le hice una canción a Salas. Perdón, a Salas, a Costas. No me digas. Pues son hinchas de Racing. De Racing. Sí, sí. Horrible el tema. Deja, no Por eso no lo traje. Deja, no pasa Por nada. Sí, me caían simpáticos que eran de Racing y que son termos, pero después escuché el tema y dije, capaz que un temazo, ¿Cómo dije. se consigna? ¿Fue penal o no fue penal para vos, que sos hincha de River, o de Boca, o del club que sea? Bueno. ¿Fue penal o no fue penal? Penal o no fue penal. 51-60-51, por ahí participando del sorteo, digo. ¿Fue Sí. o no fue? Para vos, ¿fue o no fue? Exactamente. ¿Fue o no fue? ¿Podés mandar mensaje de texto o mensaje de voz? Al 51-60-51. Dos partidos, 2 jugados, 2 ganados. Bien, bien, me encanta, me encanta. Me siento. Soy un hombre nuevo. Y sabés que hay habló Paredes. Le Sí. preguntaron sobre el gol sobre el no gol de River, básicamente. ¿Por el cobro? ¿El Sí, penal? por el penal que no Que no fue. Sí, exactamente. Escuchamos a ver qué dijo. Te van a seguir puteando. ¿Qué dijo? ¿No importa? No importa. Dale. La última, la del empujón que piden penal o no. Para mí no. Para mí no. No lo había visto en vivo, obviamente que no, porque estaba lleno de gente ahí, yo estaba en el banco. Pero para mí no fue penal. Como Hay no- si eso es penal, hay miles por partido de eso. Claro, como un penal chiquito que no es penal, Para mí no digamos, es el penal. empujón. Con toda sinceridad lo digo. Está bien. ¿Qué? ¿A mí me preguntás? Ya te pregunté, Davo. No, bueno, pero... ¿Tardado penal? No, para mí no. Para mí... Fue penal. Ahí estaba Senesi también. Pero yo creo que no fue, pero. Bueno, acá- Pero es muy, digamos, creo que depende mucho del árbitro, te lo puede dar igual, calculamente. Sí, bueno, ahora están hablando de que el que estaba en el bar es pariente de un ex jugador de Boca, no sé qué están diciendo. Si iba 0-0 el partido, Ahí sí. para sí mí se lo armaba iban quilombo. para mí se lo daban. ¿Vos decís que sí? ¿Vos decís que sí? Sí, ahí se lo daban. No sé. Pesaba la localidad. Para mí se lo Bueno, daban. sí, no sé. Pero bueno, no, lindo partido igual. Ayer al Campito. Ya está. Ya terminó el partido. Digan lo Sí. que quieran. Igual. ¿Fue penal o no fue penal? Decinos, contanos, ¿qué te pareció a vos? Yo puedo ¿Fue o decir- no fue penal en el Superclásico el empujón a Martínez Cuarta? Vamos a ver. Digo, qué sé yo, Sí. 51-60-51 para Sí. que nos manden mensaje y diga si fue o no fue. ¿Fue o no fue, Lau? Y pueden No fue. participar No fue, de justamente de los sorteos Sí, que todas las semanas tenemos. La docena de empanadas que tenemos de Olivia Empanadas, ubicado en Fagnano 329, que está abierto de 11 de la mañana a 12:30 a las 2 de la tarde y de 7 a 11:30 11:30 de la noche. Así que atentos, los oyentes que quieran participar, hinchas de River, hinchas de Boca. De cualquier club. Exactamente. Cualquier club. ¿Qué opinen ahí? A Yo- ver ¿Qué les parece? A mí me pegó positivamente. Sí, te veo con una cara de felicidad trajiste hoy. No, me Viniste levanta. Con la camiseta retro. Vos- Y Papas Ñaiki también va a estar acompañándonos. Acordate que la consigna va de lunes a jueves, de lunes a viernes. Y el viernes después del relajá se sortea. Así que hay consignas todos los días, una distinta. Y cuanto más participes, mejor para vos. Más chances tenés de ganar. Así que atentos, porque te anotamos más veces en el Claro, sorteo. claro. Tenés más chances porque tenés tu nombre ahí. Y si mandás mensaje de voz, doble chance. Exactamente. Ahí va. Y sabes que viste que hay una heladería de la ciudad de Río Gallegos Sí. que cumplió 60 años, sí. 60 años. Que él en realidad los cumplió el año pasado, pero el reconocimiento le llegó hoy, ¿no? Sí, este sábado. Este fin de semana. Este fin de semana, este año. Y ¿sabés que me acordaba de algo? Que voy a contar una cosa media ridícula que me pasó. No puedo dar mucha información, ¿no? Pero Trabajaste en la heladería, no me digas. podía ¿No? ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Podía ser, te digo, Sí. tranquilo. Algo así. Que yo en el secundario tenía una novia Sí. que era mucho más grande que yo. Ya había terminado el secundario y yo seguía ahí, seguramente me llevaba materia o algo así, por eso seguía ahí. Y me dejó porque entraba a trabajar a Tito. ¡No! Te dejó
No comprás más helado ahí, supongo, no sé. No, después no sé qué pasó. Una si- novela venezolana podemos escribir, Sandro. Pero en el momento obviamente quedé como, ¿Pero qué pasó, what the fuck, carajo? ¿viste? me dio ¿Por risa qué igual. helado me dejás? En el momento me dio mucha risa también. Y encima yo pensaba, y lo primero que dije, no pudiste haber inventado algo mejor. Claro. Claro. Pero ¿Vos me pensás fue que una fue una especie excusa? sí. Sí, no sé, capaz que había otro, tal vez seguramente pudo ¿Un haber heladero? otro. Un heladero, claro. ¿Qué sé yo? Pero lo estaba haciendo una nota al respecto y no me podía concentrar por eso. Bueno, hoy pasó eso. Qué bárbaro. Me acordaba. No podía porque ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenían que ver los dueños actuales, no? Con eso. Pero. Y que son toda la familia García. O sea, son familia García, sí. Claro, Los sí, dueños exactamente. De eso, la heladería. Sí, que sí, cumplió sí. años. Sí, sí. La familia García. Eh, Pero vos no pensabas en ningún dato de No, eso. no, Estaba pensando en lo otro. Pero en el momento me dio mucha risa la explicación. Que encima, después sí, la vi a esa persona, no puedo decir mucha información porque tranquilamente puede estar escuchando la radio. Sí, claro. Y me dio Si risa. vos estás escuchando la radio, 51 60 50, ya que estoy, le meto ficha. Sí, sí. ¿O no? No, Sí, perdón. sí, no pasa Le nada. meto ficha. Pero le me meto da ficha. mucho, me da risa la situación y la explicación en ese momento. Pero que era entendible, yo qué sé, son cosas que pueden pasar. Pero éramos chicos, y yo era más chico y Claro, te y lastimó, tenía te sentido. lastimó el corazón ahí. Puede ser, pero igual me dio risa de una, porque después con el tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? claro, ¿qué onda? Pero nada, cosas de cuando son mucho más chicos igual. Ahí va. ¿Y qué te iba a decir? No sé si, y eso también me queda como de excusas, de malas excusas. También, eso podría ser consigna para mañana. Sí, para mañana, Consigna. puede ser, ¿no? Como, Sí, viste, así como... O a veces yo he escuchado historias como que dicen como alguien da una explicación y a veces capaz que la explicación es peor que haber mentido, ¿viste? Como capaz que Vos sí, ¿estás seguro vos de lo que me estás diciendo? ¿Estás muy seguro? no, y capaz que es real, pero suena Sí, tan sí, por mal ahí lo que cuenta que no va. Vos decís, no va, no cuaja con una nada. mentira que va mejor. Claro. Como- Mentime que me gusta. Sí, el sí, famoso sí. mentime que me gusta. Bueno, buen título para una banda esa que le gusta a usted. Sí. Me dejó por la heladería. Sí, Ahí va. sí, es verdad. Así Me que dejó nada, con la- la voy a hacer reír detrás de cámara. Pero lo más gracioso es que fue verdad. O sea, después la vi a la persona trabajando en la heladería, pero nada, me dio risa. Y no sé si te habrá pasado alguna situación así que tipo que te dice la verdad, ¿no? Te dice, cuentan una verdad, pero vos decís, pero me metí y que queda mejor, digamos, Sí, claro, ¿no? mentime que me gusta. Aunque a veces está bueno que digan la verdad. Y, También, ¿no? pero es rara. ¿Te la bancás? La excusa es rara. Sí, En principio, ¿no? No, sé, sí, por en ahí. principio, ¿no? Sí. Si va a andar, si una onda. ¿Sabés que una cosa también que pasó el fin de semana? Que hubo un festival que se llamó Maldito Rock en un pueblo chico, que es el que no conoce, es un local donde tocan bandas. Y fui con Rodrigo Redondo, Ajá. que no sé cómo estaba hoy de voz. Estaba de voz mal. Mal. ¿Estuvo haciendo coro o algo? Escuché. Seguro que estuvo así. Estuvo ahí, Seguro estuvo sí. haciendo coro. Todo... Estaba bastante complicado, con la garganta. Estaba aquí pensando, respirando tu aroma. Ese es Rodrigo Redondo, Exactamente. cantando. Uno de los que están arriba del día, que por ahí hay oyentes que escuchan solo la tarde. Y pasa que era un tributo a Callejeros, La Renga y Los Redondos. Y se puso a cantar como loco. Y sí, estuvo ahí, yo ahí acompañé. Y estoy ahí, me siento medio trabado. Encima después, al otro día del partido. Y me decía Rodrigo algo que me llamó la atención, que la gente de acá es muy de La Renga. Porque había, de las tres bandas, todo el público era muy renguero, las remeras, la gente cantaba por La Renga. Y
Y le llamaba la atención a él porque por lo general todo se va hacia el público más ricotero. Y creo que tiene que ver con lo generacional, que esa gente sí pudo ver a La Renga, que La Renga sí vino o que viajan a verlo. Sí, claro. En cambio, el Indio nunca tocó en la Patagonia. No, nunca no. ni... Nunca nada. No, Nunca nada. siempre más en el centro del país, el norte. Claro. Bueno, los redondos, no sé, tocaron en otros puntos del país, pero nunca Nunca en la llegaron a Patagonia. Patagonia, es verdad. Es verdad eso. Y hay algo ahí que me llamó, capaz de lo generacional, igual Sí, influye. también puede ser. Pero no, la gente muy exaltada, más con canciones de La Renga que de los redondos. Con me Rodri, llamó. con La Renga o con los redondos. Con todo. Con todo, Rodri. Bueno, Con por eso anda así. callejeras. Por eso anda así. Ahí va. Y había algo que quería mencionar. Un saludo grande a todos los que nos saludaron, porque muchos saludos para Nuevo Día. No me digas. Muchos saludos ahí. Sí, me sorprendió eso. ¿Te Gratamente. conocieron a vos o a Rodri? ¿O a Ahí los nos dos? veían, ahí nos comentaban, aguante Nuevo Día. Viste, como si fuese una banda. Así, Vamos a armar una banda. fue algo así, porque encima era público. Una banda que se llame Nuevo Día. ¿qué También, tal? está bueno, También. hay una canción También. de Masacre que se llama Nuevo Día, pero tipo porque era público renguero, viste, como te Sí. digo, era como, aguante, viste, aguante ustedes, viste, como Sí. algunos estaban, no terminaban la frase, pero me llamó la atención. Mirá vos qué bien. Sí. Qué bien. Ahí, así que público. Una remera que diga, aguante Nuevo Día. Sí, ¿Eh? así. Ahí va. Era ese como el agite, iba por ese lado. Ahí va. Y fue bastante. Por ahí me iba a comprar una bebida espirituosa, obviamente. Sí. Aguante. Y después voy para otro lado. Y también me llamaba la atención. Por ese lado iba. Mirá por vos. el lado de como. Y aparte es más lindo lo del aguante porque es como. Que el aguante quiere decir, yo lo interpreto como en la buena y en la mala, siempre estoy, viste, hay una cosa ahí bien como de bancando los trapos, ¿no? Ahí va. Literalmente. Muy bien, me alegro mucho por eso. Qué bárbaro. 15 y 40 minutos. Hora de escuchar un tema musical. ¿Tenemos alguno? Tenemos un ¿Prendido? Tenemos. Bueno, Tenemos La Renga, justamente. justamente La Renga. Vamos a escuchar una canción que se llama... Estaba aquí pensando. Estaba así, Ese es Rodrigo. estaba aquí pensando. El viento que todo lo empuja, que es una de las canciones que más se coreó Ajá. y que es muy gallense si te pones a pensar. Sí. Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormirme en mis sueños. Estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso.
mejilla de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo broté de tu sangre. Hoy que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido. Le da sentido a mi vida. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas.
¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Ya se asustada, la hormiga se le durmió. Dios ya no quiere que baile, me dijo y me sofocó. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. La curva no se ha mojado, ni patinó mi animal. Morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar. Un dedalito de caña soplada y este ritmo zumbador. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Tum tum te agita morena, tu
Dale que lo dije a propósito. Gracias, Rodrigo. 15:54 minutos. Continuamos. Me sacó del aire. Tenemos noticias. Bloquecito de noticias para amenizar esta tarde de día lunes. Está hermosa la tarde. 13 grados esta hora de la tarde en la capital de la provincia de Santa Cruz. Hace un montón que no decía la temperatura. Podés escuchar la radio a través del aire de la 100.9. También en www.radionuevodía.ar, www.eldiarionuevodía.com.ar. Seguirnos a través del canal de YouTube, El Diario Nuevo Día, o a través del Facebook en El Diario Nuevo Día o El Diario Nuevo Día Santa Cruz. Todos esos canales, o bajarte la aplicación del almacén de Google Play. Buscás Radio Nuevo Día, la plaquita verde, y te la descargas en tu teléfono. Ahora sí. Escuchamos, vamos a escuchar una entrevista que le hicieron el viernes por la mañana en el programa de Perros de la Calle, de Andy Kuznetsov. Tuvieron en el piso al padre Guillermo, el cura DJ, básicamente. Vi algo del cura DJ. Vi Que los títulos y demás. llenó la Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco, que se va a cumplir un año de su fallecimiento mañana. Así es. Vos sabés que es todo un fenómeno, pero si te parece, antes escuchamos qué es lo que dijo al respecto de si recibió críticas de la parte más ortodoxa de la iglesia. Sacerdote bastante particular. La iglesia al principio te criticaba un poco, ¿lo cuestionaron? Sempre quem critica. Siempre aquí. Sempre. Mas, como diz o Papa Francisco, a igreja é de todos, não? É dos que gostam e dos que não gostam. Na igreja também cada um tem o seu próprio caminho de fé. Não caminhamos todos da mesma forma, as visões podem ser distintas. Temos de estar unidos em Cristo. Ahí escuchábamos a este cura DJ. Exactamente, cura DJ. Le queda más piola cura DJ que sacerdote DJ. ¿Qué decís vos? Sí, cura totalmente. DJ, totalmente. Que es un portugués que contaba en esta entrevista que él empezó a hacer eventos para poder recaudar fondos para pagar deudas que tenía su iglesia, y de repente vio que empezaba a convocar más personas a la iglesia a través de esto, que la gente empezaba a participar. Se empezó a filmar y empezaron a hacerse virales algunas presentaciones, y todo fue creciendo. Me llama mucho la atención también porque recordarán que el presidente Javier Milei, en una conocida, una de sus reconocidas frases fue de que el Papa era el enviado del maligno, ¿se acuerdan? Sí. Y que te hagan una manifestación tan grande a favor del Papa pareciera como una manifestación de la oposición. Yo creo que esta pareciera, ¿no? Sí, hay algo ahí, porque de hecho también es una persona que hizo esta presentación, fue no solamente a visitar lugares que el Papa Francisco visitaba, sino también justamente a los lugares que él asistía, ¿no? A los lugares más necesitados. Eso me llamó la atención. No solamente fue a ver la efeméride, digamos, ¿no? Y ahí escuchamos un poco de la presentación, ¿no? De fondo. Y nada, eso me queda eso, y me llama esto de que convoque tanto un DJ, si bien al principio fue como medio gracioso, por eso también llamó la atención. Yo al principio pensé que era obra de la IA, básicamente. Ajá. Y después descubrí que sí, era un tipo que realmente... Que era un sacerdote y que sí que tocaba música. Sí, y rápidamente escaló todo para que todo termine llenando una Plaza de Mayo, que no es para nada fácil. Y también dando un mensaje que, si bien yo no soy practicante, no tengo una religión, hay un fenómeno ahí de creo que vivís una vida tan vacía por momentos que de repente capaz que empieza a aprender de vuelta, ¿no? La religión, ¿no? Como porque había muchos jóvenes también que se acercaban para el meme, básicamente, sí. También, ¿no? Porque es gracioso también, la situación media rara ver un DJ vestido así. Pero
Pero nada, no, creo que tiene que ver con un poquito con eso. Y de alguna manera termina siendo toda manifestación popular grande es política, ¿viste? Sí. Te marca. De última, como que te marca la cancha, ¿viste? Sí. Igual hay que tener en cuenta que está enfrentado con la iglesia, claramente. Sí. El gobierno nacional no le gusta mucho ese tema. Te dicen, no sos libre de ejercer el culto que vos elijas, o sos libre para hacer tal cosa, o sos libre para hacer tal otra, pero si a ellos no les gusta, ahí nomás te salen a castigar. De hecho lo hacían con Francisco, ¿no? Como decías vos recién. Así que nada. Sí, y encima me encanta que obviamente todos sabemos que la iglesia no es para nada, tiene sus cosas malas. Sí, también, claramente. La iglesia apostólica romana. Pero de repente, viste como todo está corrido tan a la derecha que de repente la iglesia tradicional... Sí, a la iglesia igual la recortaron. Porque obviamente la iglesia recibía fondos del Estado. Ahora no sé en qué cantidad o en qué medida lo están haciendo, porque el recorte llegó para todos, ¿no? Claramente. Así que fíjate vos cómo son las cosas. Todo da vueltas. Hay noticias también que tienen que ver con... en Diario Nuevo Día vas a encontrar de todo. Una persona desaparecida en Caleta Olivia. Y lo que yo te quería comentar es que a partir de hoy está disponible el formulario para el alivio financiero que había anunciado el gobierno de la provincia a aquellas personas que están endeudadas en el 75% del sueldo. Así lo indicaba a través de el canal de comunicación oficial del gobierno de la provincia cuando se hizo el anuncio entre el gobernador y el ministro de Economía Ezequiel Berbes y directivos del Banco Provincia de Santa Cruz. Ya está disponible hoy 20, como se había anunciado, el formulario para que llenes con tus datos personales para que puedas acceder a este plan de financiación que ofrece con menos intereses el Banco de la Provincia de Santa Cruz para poder liberar, digamos, los sueldos de las personas que están muy complicadas económicamente. Trabajadores públicos, ¿no? Estamos hablando solo de trabajadores públicos. La encontrada está de principal en Diario Nuevo Día. Si querés conocer más y dónde cargar el formulario, dónde buscarlo y demás, ingresá la nota y ahí vas a tener toda la información completa. Eso, atentos ahí todos los oyentes que quieran hacer la consulta. Creo que está bueno al menos saber si esa herramienta te sirve. ¿Qué porcentaje te van a aplicar? Si es que calificás para recibir este tipo de refinanciación también. Y varios etcétera que nosotros no conocemos y que seguramente serán evacuados a través de los canales del Banco Santa Cruz. Yo tengo una noticia de Caleta Olivia, es que evacuaron una escuela por amenaza de bomba. Este lunes la escuela número 14 de Caleta Olivia fue evacuada de manera preventiva después de recibir 2 llamados anónimos con esta alerta que decía que habían explosivos. Se activó el protocolo de seguridad, estudiantes, docentes y personal fueron retirados del edificio, mientras la policía y el personal especializado entraba al lugar. Luego de la inspección, que se comprobó que era una falsa alarma, las investigaciones se llevan a cabo para saber quién hizo el llamado original y demás. Este tipo de actividades o de denuncias falsas está todo el tiempo muy presente después del tiroteo que ocurrió y que terminó con la vida de un estudiante. Y justamente hoy en la columna de psicología de Fuera de Contexto, que se hace más tarde, vamos a hablar sobre este tema. Va a ser interesante la charla. De las redes sociales y la adolescencia, ¿no? Porque y cómo impactan en la vida de los pibes, ¿no? Sí, porque todo deriva a este tipo de desafíos, ¿no? Así es. Y a propósito de la búsqueda de una persona de 56 años en Caleta Olivia, nota que también podés encontrar en el Diario Nuevo Día. Te cuento que esta mujer, me acaba de llegar una notificación en un grupo de prensa en el que estoy, fue encontrada en la salida sur de Caleta Olivia, iba deambulando por la ruta nacional número 3, rumbo al sur, en buen estado de salud, pero en estado de shock. Dice que la hallaron cuando se inició la búsqueda, hace una hora atrás. Esta nota del Diario Nuevo Día decía que la buscaban
y ahora fue encontrada, felizmente, gracias a la colaboración de vecinos y de fuerzas de seguridad de la localidad de Caleta Olivia, cuando deambulaba a pie en la ruta nacional número 3 rumbo al sur de la provincia. Mira vos, cosa, ¿no? Fue hallada, la información fue dada a conocer por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz e indica que, ya te cuento, tras una intensa búsqueda activada por el Ministerio de Seguridad de la provincia pasado el mediodía de este lunes, se confirmó el hallazgo de esta persona que era buscada en la ruta nacional 3 al sur de la misma. Fue dada a conocer por la policía esta información y bueno, afortunadamente la hallaron, ¿no? Esa información también va a tener desarrollo dentro de un ratito en Diario Nuevo Día. Hay más novedades con respecto al caso de Lara San Juan, que sigue, tenemos el juicio acá a una cuadra del Diario Nuevo Día. Se está llevando a cabo este juicio de importancia nacional. Y las últimas novedades tienen que ver con que el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia levantaron el secreto militar. Esto quiere decir que para algunos archivos e informaciones que estaban bajo secreto militar, se levantan para que se pueda llevar a cabo el juicio con toda la información disponible. Esta medida implica una desclasificación de información que hasta ahora era reservada. Sí. Esto va a poder llevar a más esclarecimientos, ya que hay muchas comunicaciones que estaban prohibidas de leerse, digamos. Exactamente. Así que nos había dicho algo, ¿te acordás la abogada cuando estuvo la última vez? Que lo estaban esperando. Sí, estaban esperando una resolución en ese sentido. Así que esa es una buena noticia, digamos, para lo que están llevando adelante representando a la familia en este juicio, ¿no? Así es. Próximamente vamos a continuar hablando con distintas partes de las personas que están reclamando la justicia y que están tratando de saber qué es lo que sucedió con sus familiares y cuáles fueron los responsables de que el submarino no haya vuelto. Claro. Tenemos acá, le comentamos a los oyentes que tenemos acá un cartel que dice no olvidamos Ara San Juan, 44 héroes para toda la vida. Para toda la vida. Está bueno recordarlo porque está muy cerquita de acá y está pasando acá en nuestra ciudad y tiene una relevancia muy importante para los familiares, sobre todo, ¿no? Las personas que han fallecido y para el país, porque es algo que tiene que tener explicación. Tiene que tener una explicación. Así es, sí señor. Recordamos, para vos, ¿fue penal o no fue penal la consigna del día de hoy? Estamos hablando del superclásico que se jugó ayer en el más monumental, en el estadio de River Plate, en el cual Boca salió ganando 1-0 por la mínima diferencia, pero la polémica estuvo sobre el final del partido, cuando los jugadores del equipo local reclamaron penal sobre Martínez Cuarta, empujón de Blanco. Un empujoncito fue, una mancha fue. En el barrio te peleaba por mucho menos, te miraban feo y te peleaban cuando estaba en el potrero, pero no había penal, ahí te lo tenía que arreglarlo a las piñas, piña. ¿Fue penal o no fue penal? 51-60-51, te puedes ganar una docena de excelentes empanadas de Olivia, empanadas y pizzas en Fañano 329 y papas para que cocines como vos quieras, papas rejilla y papas bastón, 1,5 kilos entre los dos cortes de ñaique y papas. Bueno, continuamos en este Fuera de Contexto del lunes. ¿Compartimos otro tema musical? ¿Vos tenés? Yo no mandé todavía. ¿Elegiste uno, Rodri? Esto es Ratones, ¿no? Sí, dale. Empieza a rogar
Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Sus labios de rouge miran algas y viento del mar, que ella vendrá.
Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. 1.000.000 de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez me diste todo, pero no lo supe dar. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV. Las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche 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 otra vez.
a deslomarme acá. Y 5 minutos, continuamos en este Fuera de Contexto de día lunes, haciéndote compañía a través del aire de la 100.9, y Sandro tiene cosas para contarte. Tengo algo para contarles, que este fin de semana tocó Divididos, como es una de las bandas que más gira por el país y que más toca, y hubo un niño de pelo largo, con una remera de Sumo, que se subió al escenario y empezó a cantar con ellos, y escuchemos cómo canta. Con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Muerce la boca, se arregla el grito. ¿Viste? ¡Me voy! ¡Por la puerta! ¡A boliche en la esquina! ¡Mujer negra! ¡Vos siempre despierta! ¡Esta chica es Argentina! ¿Cuál es el de ella? Ahí escuchábamos a Divididos, que hizo subir a un niño fan que tenía un corte de pelo moicano, medio icónico. Este pibe, ojalá que sea tipo como, ¿viste esos videos de Maradona diciendo yo quiero ganar la Copa del Mundo? Sí. Y que después, bueno, justamente la gana. Pero yo lo veo y es una mini estrella de rock, mirá. Le muestro la foto de Beto. Sí. Sí, lo vi. Y tiene un corte moicano, tipo cresta, y una remera de Sumo con la cara de Luca Prodan. Y se subió a cantar La Rubia Tarada con Divididos en Tandil. Sí. En un recital al aire libre. Exactamente, y la rompió toda y se hizo viral. Cada tanto igual Divididos siempre es accesible con los niños y demás, y siempre le pone onda, siempre hace una interacción linda con el público. Así que ahí va, este niño seguramente en unos años lo tendremos. Lo vamos a ver por ahí en alguna de esas bandas alternativas que te gustan a vos, o no, o Sí. tal vez no, tal vez haciendo covers. Totalmente, así que tengo una canción de Divididos para ir. Dale. Vamos a escuchar un tema de los últimos, vamos a escuchar Nada Tengo. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad.
Hijo, yo no pude aprisionar este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noches, soledades, sin su alma, sin su piel, amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo viva en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita. Estos pasaron de las 4 de la tarde y ya estamos con la columna de psicología de cada 15 días tenemos aquí en el aire de Radio Nuevo Día. La vas a poder ver por el canal de Facebook, ¿no? Queda el recorte ahí. Y también por el canal de YouTube, creo. Están las psicólogas con nosotros, Pilar Fernández y Gabriela Warner. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muy ¿Bien? contentas. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me ¿Cómo alegro. están ustedes? Bien. Aquí, Me alegro. esperándolas para charlar un poquito de todo como hacemos habitualmente los lunes. Así que Me gustó un comentario que dijeron fuera del aire, que le dieron un mate a nuestra psicóloga Gabriela. Dijo, qué bueno que no tenga nada, que no sea un mate normal. Aguante el mate sin yuyo. Claro, Hola. aguante esa consigna para mañana. Mate con me yuyo, gusta. mate sin yuyo. Sí, sí. Me gusta. Aguante el mate Sorteo, sin ahí va. yuyo. Ahí va, Me gustó ahí va. que tipo, es como volvamos a las bases, dijo, Sí, sí, básicamente, sí, ¿no? claro. Fue un palito para mí porque yo empecé a tomar mate con yuyo. Pero te tomaste uno recién. No, uno yo lo tomo normal igual, ahí. lo tomo con yuyo igual, pero me gusta más sin yuyo. Más así. Se traban a pelear las colegas. Nos peleamos al aire. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Contentas nuevamente de estar acá. Qué bueno, qué Con bueno. ustedes. Es la tercera vez que vienen a Nuevo Día. ¿Será? ¿En Sí. serio? Sí. Llevan el registro. Sí. 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 Y nada, creo que es más que necesario el tema que justamente traían hoy, que es de las redes sociales y la adolescencia, ¿no? También los oyentes que quieran participar pueden, para hacer consultas y demás, obviamente que hablamos... Quieren opinar también. Sí, exactamente. Sí, Está bueno, nos sirve mucho también para poder dialogar con la audiencia, es importante. Es súper Al importante. 2966 51 60 51, la idea es hablar sobre este tema que está en auge en todas las escuelas y que genera miedo, y creo que lo más importante por ahí es hablar con profesionales y escuchar a los profesionales y por ahí tener herramientas para... Hubo como en la última semana, como en los últimos 10 días después del tiroteo en Santa Fe, como que aparecieron retos virales en distintas redes sociales que los adolescentes manejan y mucho más que nosotros. Por ahí nosotros estamos con otras redes sociales, pero los adolescentes manejan mucho TikTok, digo TikTok por ser una de las más conocidas entre ellos. Sí, tal es cual. la que utilizan mucho por el tema del dedito. Exacto. Y del scroll. Exacto. Y bueno, y allí es como que se desafían tal vez a no cometer
un acto como el que pasó en Santa Fe, pero en este caso, anímense a escribir en el baño del cole que va a haber tiroteo mañana, a ver qué pasa. Es como que se retan entre ellos y fue de provincia en provincia y fue escalando eso, ¿no? Sí, y, se hizo noticia. eso ya nos complica, ¿no? Porque hablábamos también fuera del aire. Acá se generó como una psicosis entre padres, alumnos, porque las pintadas, quiera o no, vos llega tu hijo adolescente o llega alguno de tus nenes o algún conocido te comenta, ¿sabes que en el cole de mi hijo pasó tal cosa? Pintaron que mañana va a haber, no sé, piñas, por decir una cosa más suave, entre tercero A y tercero B, ponele. Pero no son piñas, justamente la pintada no dice que va a haber piña, dice que va a haber tiros. Viendo por escuelas, matan infancias, matan comunidades, estamos hablando de violencia extrema, estamos ahí un hilito de una tercera guerra, que es algo que no deja de llegarnos, aunque esté pasando en la otra parte del mundo. Tenemos discursos de violencia en nuestro país, sí, tenemos una motosierra como símbolo de poder, agredir al que piensa distinto, tenemos escuelas desfinanciadas, realmente, o sea, escuelas desfinanciadas, la escuela no es quien tiene que resolver este problema sola, ¿no? Sola. Tenemos un sistema de salud totalmente desfinanciado también, donde, bueno, hay que remarla con lo que hay. Entonces, estamos hablando de qué, o sea, en realidad la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Tenemos padres, tenemos familias con 2 laburos todo el día. Sí, todo los pibes prácticamente todo el día solos. Exacto. Si no tienen actividad extracurricular, están todo el día solos y están todo el día con el scroll, dale que va, dale que va, dale que va. Sí, todo el día. Sí. Digo, por ahí te escuchaba Gaby y pensaba esto, ¿no? Parecería como que se está buscando la culpa. ¿Dónde está la culpa? Claro. La escuela, Claro. son los chicos, son los jóvenes, es TikTok. Siempre es más fácil culpar a otro. Claro, tal cual. En este país es más fácil culpar a otro, ¿viste? Sí, sí. No buscar la causa. Decir, no. Y empezar como a entender esta idea también del discurso que en lo cotidiano manejamos todos, que muchas veces, esto que vos también decías, muchas veces está lleno, ese discurso está lleno de violencia y al ser tan cotidiano constantemente, ¿no? en el lenguaje nuestro, termina naturalizando esa violencia que se transmite en ese discurso que se está dando. Entonces, me parece como que no sé si buscar el culpable, sino, bueno, esto es lo que nos está pasando, por dónde, cómo abordamos, cómo trabajamos, y lo que nosotros tenemos a mano, todos tenemos a mano, es el discurso constante del día a día, digo, y palpar eso también, la idea de, bueno, en este mensaje que me están dando, que me están brindando, ¿hay un contenido de violencia? ¿No? Como replantearnos también eso, para justamente poder reflexionar acerca de ese mensaje que yo estoy recibiendo, y en función de eso cómo actúo, ¿no? Con mi vida, con mi par, con mis compañeros, X. Claro, el abordaje, o sea, es una situación compleja, ya vemos, es social,
es también por la edad de las adolescencias, es económica, es histórica, es compleja la situación, es individual también, cada situación, cada adolescencia, cada vivencia. La respuesta no puede ser simple y sencilla. La respuesta, No la debe forma ser. de resolverla tiene que tener creatividad y tiene que ser compleja. El abordaje tiene que ser complejo. Por ejemplo, nosotros en casa podemos, o sea, nuestra idea hoy es hablar de qué podemos como adultos, o quienes cuidamos o quienes acompañamos en educación, de qué manera poder hablar con nuestros adolescentes, ¿sí? De qué manera poder acompañar ese uso de redes, ¿no? O sea, están todo el tiempo solos, bueno, o sea, ¿cómo lo dejo solo en casa? Con libre albedrío a redes, hablamos de lo que consume. Bueno, esa es el adolescente de por sí va a buscar diferenciarse del mundo adulto, porque es necesario, es parte de su desarrollo. Es importante reconocer y siempre recordar, porque realmente estas situaciones ponen a los adolescentes como lo peor, digamos, ¿no? Es como un piberío de mala leche, si se quiere. Y el adolescente es una persona en desarrollo, no es una persona ni delincuente. Esto de que el adolescente siempre es o el delincuente o el que rompe, es histórico. El adolescente es una persona de derechos, es un sujeto de derechos, el adolescente es una persona en desarrollo y nos sigue necesitando a la familia, padre, madre, a los educadores, aunque pareciera que el adolescente no nos necesita. Sí, como que nos da bola, pero sí, te saca cagando, pero después también te necesita, ¿no? Hay ciertos momentos, por ejemplo, que un adolescente busca a un referente para hablar, para preguntar, porque necesita información y te busca. De alguna forma trata de llegar cuando el papá o la mamá está cocinando, o cuando un hermano, lo que sea, o se sienta a mirar una película y como que quiere hablar de otro tema y no de lo que está dando la película. Digo, hay situaciones en donde el adolescente... percibir también a esa persona que está al lado, porque... es ahí donde nosotros porque tenemos de última, que... si vos seguís mirando la peli y no le contestás ni lo mirás, estamos en la misma, digamos. Estar permeable, disponible para esa adolescencia. Claro, porque es difícil que ellos te tiempos. pregunten, digamos, algo muy... O alguna duda, o alguna cosa, y suele suceder eso en la mesa, generalmente, en la cena, generalmente. Bueno, por lo menos a mí me pasa. Claro, cada uno en diferentes momentos. Sí, claro. A veces los pibes mandan por chat. Sí. Hablan con sus madres por chat las cosas que le pasan. Bueno, eso también de comunicación también, ¿no? Poder habilitar todo, digo, y esto depende de cada persona y de cada familia, ¿no? También poder habilitar eso, todos los canales también de comunicación. Si les cuesta hablar, poner en palabras y utilizan el celular como herramienta, bueno, mamá tal cosa, o papá tal cosa, o al hermano, que por ahí tienen hermanos en otras ciudades estudiando. Digo, poder habilitar también esos canales, porque ese adolescente está queriendo decir algo, ¿sí? Está queriendo saber, está queriendo informarse, y la idea es esa, que nosotros podamos acompañar ese proceso y no dejarlos que estén buscando en el celular siempre. ¿Por qué? Porque en el celular no solo va a estar esa información, van a haber un millón de cosas más. Digo, como por ahí, desde ese lado, poder escuchar y percibir al adolescente que está necesitando información muchas veces. Hay algo que me llamó la atención de lo que mencionaron al comienzo, de esta normalización de la violencia a través también de lo que pasa en el mundo con respecto al conflicto en Medio Oriente, y llama mucho la atención cómo llegan las redes sociales a los niños, ¿no? A través de TikTok, Reels, de Instagram. De YouTube, de los shorts de YouTube. Eso es muy llamativo, cómo esa información llega a un niño y de a poco se van normalizando ciertas situaciones de tensión que por ahí antes te generaba un poco de rechazo, ¿no? Que era normal que te puede generar rechazo, y ahora verla cotidianamente genera como una normalización, ¿no? Creo que tal vez puede ser una herramienta poder pensar eso no sé, con tu hijo, con tu sobrino, pensar por qué, bueno, charlar de eso, pensarlo. Exacto, o sea, es hablar, sería la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? En caso de la guerra, es importante hablar de que en una guerra mueren personas, que realmente bombardear, tirotear no es algo tan... que no pasa nada. La verdad que los medios de comunicación en eso igual no suman a la reflexión. No digo
pero no suman a la reflexión, ¿no? Humanizar que detrás de ese tiroteo de una casa hay una familia. Tal cual. O ponerlo un poco en contexto. Un hospital. Sí, hay personas. Hay vidas, tal cual, sí. Más allá de la espectacularización que entiendo que llama la atención, porque vivimos en un mundo como mucho estímulo y que algo fuerte siempre llama un poco más la atención, pero detrás de eso, si ese video es real, hay personas que la están pasando mal. Pero vos fíjate que el pibe, la chica, el adolescente, quien maneje un teléfono, tenga la disposición una tablet, un teléfono, una PC, ve eso y ve una película hoy. Porque el jueguito que juega es más violento que eso que está viendo. Entonces... Muchas veces sucede eso también. Sí, claro. Por eso es importante, digo esto de la comunicación, ¿sí? No dejar que los jóvenes accedan o se manejen solos así con la información que reciben en las redes o en los celulares o lo que sea. Que no se manejen solo con eso, porque... Digo, hay plataformas que transmiten un montón de información y que esa información está creada para justamente generar violencia, ¿no? Entonces, hay un filtro en esa información que reciben, es importante. Y con esto no es que responsabilizo a las familias, a los padres, a las madres o a las escuelas puntualmente, no, digo, que se empiece a pensar también cómo podemos resolver y estas son algunas de las formas que podemos resolver, ¿no? En la familia, en la escuela, en el consultorio nosotras, desde la radio ustedes, desde todos los espacios poder poner en agenda la idea de, bueno, pensemos lo que también consumimos, ¿no? Lo que absorbemos en las redes. Claro, sin demonizar a las adolescencias en esto, ¿no? ¿Cómo llega un adolescente a esto? Se hablaba de que había como un grupo a nivel virtual, una subcultura digital que idolatra este tipo de acciones. Bueno, ¿cómo, más allá de eso que existe y que realmente debería ser, penado, cómo llegan las adolescencias ahí? Bueno, ¿qué le pasa entonces a nuestros adolescentes? ¿Qué futuro, qué sociedad les estamos mostrando? ¿Qué futuro ven? Si la realidad es que no hay un filtro para la expresión del odio. La realidad es que no hay un filtro. Quien nos gobierna no tiene uno solo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es entonces, como que está naturalizado. Está naturalizado la agresión. Todos los días. La violencia está naturalizada. Entonces, ¿qué ven nuestros adolescentes? ¿Qué le estamos dejando? Nuestro divino tesoro se nos va a empezar a oxidar porque realmente, o sea, la sociedad no piensa un poquito en lo que puede pasar al otro. Hoy, hablábamos fuera del aire la cuestión de, en algunas escuelas hubieron estas denuncias, cae la policía, entra la familia en alarma, los chicos se asustan, realmente también un poco de poder reflexionar en la empatía, ¿qué le pasa al otro? O sea, sabemos que puede ser o no verdad, pero el estado de alarma, de alerta que genera, ¿sí? Entonces... acá lo importante es primero salvar a nuestros adolescentes, no es una cosa, son culpables, son responsables, no, los responsables somos los adultos que estamos mostrando el lado más feo que tiene nuestra sociedad, que es la agresión, la violencia, no hay un solo filtro para expresar el odio, se están matando infancias, adolescencias en el otro lado del mundo. Sí, hay algo ahí que decís que está bueno resaltar. ¿Qué pasa que se enganchan por ahí más con la idea de hacer una broma o la idea de qué pasa que te llama más la atención eso que otras cosas? ¿Y por qué no hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Que por ahí los adultos podrían ayudar? Ahí siempre se habla a veces negativamente del fútbol. Y el fútbol tiene un rol social muy importante para aquellos pibes que por ahí no tienen padres que puedan llevar a 20.000 actividades. Ahí está el fútbol de la escuela, el club del barrio, que lo llevas y que capaz que nunca tienen que pagar una cuota ni nada, y el pibe está ahí y tiene sus amigos y demás. Y creo que esos son los lugares que hay que cuidar justamente para que tengan un porqué, que sea más divertido estar ahí que lo comunitario, llamar a la escuela. La salida es comunitaria, claro, ahí está la salida. Los pibes de hoy me parece a mí que es el tema de sociabilizar, no quieren, no es como nosotros. Sí. Nosotros ¿qué hacíamos? Salíamos y socializábamos, íbamos a jugar a la pelota. Íbamos a la casa de alguno de los amigos que hacíamos jugando a la pelota. Conocíamos a la mamá. Íbamos a tomar la leche ahí, nos juntábamos a hacer la tarea,
Íbamos a la biblioteca. Sí, sí. Y tenías tu banda en el barrio. Ahí está. ¿O no? Ese me parece que es el punto, y lo mismo decía Sandro también, el hecho de formar parte de un equipo de fútbol, formar parte de un grupo que hace la tarea, formar grupo de personas que trabajan en una radio. Digo, tiene que ver con la agrupabilidad, con el sentido de pertenencia a un grupo. Y en este caso pasa eso. Ajá. Digo, a través de lo virtual Sí. ingresan a esos grupos, Sí. pero porque se sienten, empiezan a sentirse parte, ¿no? A querer pertenecer, ¿verdad? Claro, Sí. necesitan pertenecer a un grupo. Pero ¿sí? igual eso es como natural del adolescente. El adolescente necesita busca- agruparse. busca- Todos sí, hemos tenido todos, nuestro, todos. nuestro grupito, nuestra bandita. Nosotros que somos más grandes, quizás no había virtualidad, Claro. era en la vida real el cara a cara. Claro, Hoy los claro. pibes se vinculan en la vida real y se vinculan en la virtualidad. través de la virtualidad. El tema de la virtualidad, siempre el mundo adulto le va a costar un poco llegar a eso que anda el adolescente, pero en la virtualidad hay que hacer un poco de educación, si se quiere, ¿no? Educación del uso de redes, ¿sí? Y acá podemos colaborar todos. Puede tomarlo la escuela, lo puede tomar el club, lo podemos tomar en casa. ¿Qué redes consumimos? ¿Qué material consumimos? Preguntar a nuestros adolescentes, ¿qué miraste hoy? ¿Cómo estuvo hoy? ¿Con quién chateaste? ¿Jugaste, chateaste con alguien? ¿A qué jugaste hoy en redes? ¿Qué miraste hoy en los shorts? Son preguntas Sencillas como para interesarse en la persona también, ¿sí? no Y es desvalorizar una- lo que diga No, tampoco. no. Ah, eso es una estupidez. No. O sea, si vemos algún contenido delicado, hablar. Pero ¿qué pasa con los adultos? Estamos en una también los adultos. O dos trabajos, o en el Sí, celu. sí. O en el celu, sí. Entonces, el adolescente va a interpelar siempre el mundo adulto y yo celebro y ojalá que eso siga sucediendo siempre. Claro. Nos interpela a decir qué Es estamos como una haciendo, alarma, adultos. O sea, estamos mirando el celu. Yo estoy hablando con mi hijo adolescente hoy. Hoy hablé con mi hijo adolescente, capaz que rutina, y ni le pregunté cómo se sintió. Eso, justamente, ¿no? Como por ahí la idea es esa. Si yo siempre le pregunto lo mismo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Me fue bien, mal? Y siempre la respuesta es me fue bien o mal, o el profe no sé qué cosa, o tal cosa. Veo de modificar la pregunta, porque si siempre recibo la misma respuesta, no tiene Como que mucho está sentido. automatizada, Claro. claro. Entonces, ver de modificar la pregunta justamente para habilitar la palabra al joven o al adolescente. También otra cosa que pensaba es la idea de la persona adulta también tiene que empezar a pensar qué sucede. A ver, nosotros podemos tener ciertos miedos o ciertos como... no es mito, sino... Dificultades. sí, dificultades para hablar de ciertos temas, ¿no? Sí, Entonces sí. me da vergüenza o tal cosa. Entonces no le pregunto eso al adolescente, a mi hijo, a mi hija, lo que sea, ¿sí? Digo, pero empezar a animarse también. Esto es lo que a mí me da vergüenza, pero me da vergüenza. Mi hijo, lo que sea, que yo esté al lado, mi sobrino, mi primo, no sé, tiene que recibir información. Entonces, porque a mí me da vergüenza, ¿le voy a quitar la posibilidad a ese joven de hablar del tema? Claro, o Sí. siento que Sí, no claro. tengo Claro. herramientas y, bueno, no tengo herramientas, bueno, hijo, busquemos juntos. Exacto. Déjame que le pregunte a tal, que capaz que Claro. nos pueda ayudar. Salir de esta mirada adultocéntrica también, ¿no? El adulto tiene que saberlas todas. No las sabemos a todas. Para Los nada. adolescentes nos ponen todo el tiempo un signo de pregunta donde no sabemos qué hacer porque esto realmente es alarma para el adulto, no sabe en qué momento. De Y manera claro, social, sí. ¿En qué ah. momento? Y bueno, está pasando todo esto. Exacto, o sea, entonces los adultos poder acompañar no son sencillos, por ahí algunas adolescencias son difíciles porque, bueno, justamente no nos quieren cerca, pero bueno, hay que ver las formas. Yo siempre digo que cada madre y cada padre conoce a su hijo y sabe qué necesita, lo conoce las actitudes. A veces los desconocen y los reconocen porque Ujú. el adolescente cambia. Va cambiando, tal cual. Pero bueno, nosotras trabajar con las adolescencias, acá mi compañera es una de ellas que trabaja y habilita espacios, porque al adolescente lo tenemos que escuchar. O sea, el adolescente necesita un lugar, necesita ser escuchado. No podemos venir tampoco los adultos con nuestra moral, porque el adolescente capaz que le entró por acá. O sea, ¿qué opinás vos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te pasa a vos? Habilitar espacios para el diálogo y habilitar espacios para escucharlos. Tal cual, porque en ese diálogo y en esa escucha también con esa otra persona,
logran comprender el mensaje que están tratando de construir, o logran comprender también y reflexionar, tener un pensamiento crítico, tener una idea crítica, no digo en el sentido de estoy criticando, sino de reflexivo, Sí, crítico, claro. ¿no? Entonces, si no habilito esos espacios, ¿cómo voy a también generar, cómo ese adolescente va a generar un pensamiento crítico acerca de lo... O reflexionar. O reflexionar. Parar a pensar, por ahí pedirle eso a un adolescente y nunca te paraste a pensar con algo con tu hijo, es medio contradictorio, digamos. No va a tener el hábito, ¿no? ¿Por qué pensaría que un video no es real si nunca lo hablamos? Nunca, Tal cual, ¿no? tal cual. Ahí quiero decirle que en este horario hay mucha oyente trasladando a sus hijos. Sí, es verdad. Hay Ay, ojalá, hay qué mucho bueno. que tal vez estén escuchando justamente con sus hijos. Así que está buenísimo, quería mencionarlo. ¿Y qué otros tips podríamos pensar para pensar esto que está pasando, que nos pasa en nuestra misma ciudad y bueno, en la provincia, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos pensar? Bueno, el diálogo, el no también entender que la solución es compleja, entonces tenemos que participar todos. Si en la escuela se armó un grupo de padres para hablar de esto, buenísimo los adultos que puedan ir y participar, porque bueno, también la escuela necesita de la comunidad para resolverlo. La escuela nos muestra, es una foto de nuestra sociedad, es un sensor de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, también es colaborar en las soluciones. Al adolescente hay que darle lugar, hay que escucharlo, hay que habilitarles espacios dentro de la comunidad, el club, los grupos. Se trata de invitarlos a participar. A participar, tal cual, a participar. Aparte, esto, ¿no? Vos decías recién, no invalidar lo que tienen para decir. Claro. No invalidar, Escucharlos porque siempre. sean menores de Claro. edad, no invalidar. Digo, tienen un montón de información, es muy rica la información que tienen. Nosotros somos los responsables de poder acompañar los procesos también adolescentes. Entonces, digo, no invalidar. Si hay algo que nosotros estamos viendo que medio que no es por ahí, bueno, acompañar ese paso a paso. Después lo otro también que pensaba yo, ¿no? El amor en la familia, ¿no? En el vínculo, no necesariamente familia de sangre, ¿no? En el vínculo, el amor, digo, la contención de calidad también, el tiempo. Es importantísimo porque de repente nos podemos encontrar con jóvenes que dicen, bueno, pero mi mamá no me abraza nunca. Y yo a la única persona que abrazo es a mi amigo o a mi amiga. Entonces, ahí un poco de ruido nos hace también, ¿no? Sí. El amor, Sí. ¿sí? Sí. Porque después está lo otro, que podemos criticar un montón, si queremos, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué subo una selfie, no sé, te amo, hijo te amo, hija te amo, no sé? Pero después no le decís, o después no la abrazás. Sí, no le decían te quiero nunca. O no le decís te quiero. Lo haces para las redes, ¿no? Para la exposición, Wow, que es la manera también de expresar. Eso. Claro. Justamente iba a decir eso. Es una forma de expresar y no necesariamente le tengo que decir te amo, hijo, o tal cosa, sino con un abrazo yo también le estoy demostrando algo. Claro. ¿Se entiende? Que muchas veces esto se está perdiendo. Y no es difícil, yo me imagino que la parte con los adolescentes, las demostraciones de cariño es un poco más difícil, me imagino, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, tenés sí, que- pero aparte, a ver, está bueno eso que decís, porque si vos prestás atención, el adolescente, sabés hasta dónde tenés que llegar o no. Porque el adolescente puede venir y te abraza o te pasa y te toca el hombro, lo que sea, y ya te está demostrando un cariño. ¿Se entiende? O de repente, no sé, ¿querés que merendemos juntos o juntas? Digo, esas son las formas y hasta ahí nosotros también tenemos que ir viendo hasta dónde llegamos con un abrazo, digo, porque sí, se molestan con esto de que están besuqueándose todo el tiempo, como que los corren a los padres, ¿no? Eso sí, es real. Pero el adolescente te da también el indicador hasta dónde vos podés llegar. Sí, y bueno, creo que ahí me hizo pensar un poco en esto que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Son personas en desarrollo, entonces todavía nos necesitan, porque por ahí los adultos, el mundo adulto entra, bueno, ya se maneja solo. No, te sigue necesitando y creo que hasta los adultos, hasta en la vida adulta necesitamos a Por nuestros supuesto. padres, madres, Por aunque supuesto. no los tengamos todo el día
o no necesitemos los cuidados como una infancia, un niñito chiquitito, una niñita Sí, bueno, pero chiquitita. ir a tomarte un mate con tu vieja nunca está mal. ¿Viste? Ni hablar, Claro. ni hablar. No sé, o ir sea, estar un rato ahí. no sé, en la es casa un de tus ratito. padres. Bueno, Tal cual, esos son los tal cual. vínculos. Entonces, Sí, ¿qué claro. vínculos estamos creando? ¿No? Estamos dejando mucho tiempo solos a nuestros adolescentes y eso lo podemos revertir con una cosita muy sencilla. Sencilla, nomás, un sí. ratito, salir a la noche a dar una vuelta en el auto. Exacto. Capaz que el pibe va al lado ni te habla, pero bueno. Sí, pero vos lo llevás. Lo llevás, Dar sí. una vuelta, O a sí, tomar tal un cual. helado, Sí. o a dar una vuelta, sí, a pasear, caminar. Digo, son eso que decía, ¿no? Son espacios o tiempos de calidad. Parece insignificante, parece hasta tonto, vos decís un helado, ¿y qué? Pero el chico está con el celu, no, el acompañamiento de ese momento, de la vuelta en el auto, de tomar un helado, es un tiempo de calidad. Es un tiempo que yo estoy predispuesta para ir con ese joven Claro. en ese momento. Está muy bien. Está muy bien. Pasó rápido este bloque. Muy bueno, me encantó. Me A dejaron mí igual, pensando. me dejaron Quedaron pensando los dos. Y estuvo bueno y ojalá le llegue a la comunidad el mensaje, ¿no? Para primero no dejar en banda a los jóvenes, o sea, no son demonios, nos están diciendo que tenemos que trabajar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que prestarles pensar, atención que hay que también, prestar mucha atención, sí. que hay que estar, Sí, que hay sí. que ver en qué andan. Porque por ahí los mensajes, viste, que te llegan, vos decís, bueno, sí. No, pará que acá pasa algo raro, no, esto no es común. El mensaje del baño es para los adultos. Claro. Nos invita a hey, ¿en qué andamos nosotros? Que no miramos Claro. en qué andan. Lo que les pasa a ellos, claro. Tal cual. Que nos Ahí tienen va. que dejar un mensaje escrito con fecha, con hora, digo que para que nosotros digamos, bueno, a ver. Ay, se paró el mundo, Sí, ¿viste? claro, ¿qué va a acá? suceder? ¿Qué va a Tal cual, suceder? Tal cual. Me acuerdo cuando dijiste se paró el mundo, no sé si recuerdan, decían que en el 2000 se iba... Sí, que como, iba a no sé, colapsar sí. todo porque cambiaban la fecha. Claro. Que no iba a haber Sí. referencia de fecha, de Tam- años. también porque una para- volvíamos a 1900. Claro, Sí. una paranoia ahí Sí. social, como si esperando que pase, ¿no? Como esperando Claro. el día siguiente a ver si... Esto es lo mismo, ¿no? Como, bueno, me pusieron esta fecha y Y espero a ver qué pasa qué... mañana. Sí. Tal No cual. pasó nada o pasó en algunas escuelas. Bueno, Entonces, pero vos sabés que le comieron la cabeza a los pibes porque les dieron un rol de escape en algunas escuelas secundarias. Por donde tenían, si pasaba algo, Ajá. se les explicó que tenían que escaparse por un lado, ir a... no sabía eso. Y creo Una que locura, está- te lo juro. Hay Mirá un vos, no es mensaje que lo que- inventaron, ¿eh? que anda No, circulando no lo que me parece inventaron. que está bueno, que lo vi de un trabajador social que me gustó mucho, justamente esto, si te llegan retos virales, si te llegan Sí. invitaciones, no lo republiques, Claro, avísale a una claro, persona adulta. claro. Me parece algo importante, ¿no? O sea, que el adolescente pueda avisar cuando le llegue esto, de dónde le Sí, viene. que si sepa que eso algo- no es una broma, que, no es eso una que está haciendo broma. no es una broma, que no es Exacto. lindo eso. Que está Exacto. haciendo porque se lo comparte un amigo y ese amigo a otro. Y que la se solución genera- también no sea tan punitiva, ¿no? Claro. Bueno, metemos, Sí, está bien, metemos el pero pato. que no sea la única, Claro. ¿no? Que no sea la única, que sea punitiva, judicial, porque hay múltiples, porque si no, esto es un parche para hoy, mañana sale Sí, con claro, otra van y cosa. buscan al autor del Claro. sí, del tweet y lo llevan detenido, ¿viste? Y bueno, Sí. es todo esto que hablábamos nosotros, ¿no? Lo compleja de la situación, que no es solamente, bueno, llamamos a la policía y se termina. No va ahí la solución. Ahí va. No va ahí la solución. Bueno, Pilar Fernández y Gabriela Warner, muy agradecidos nosotros por su visita, la vamos a estar esperando dentro de 15 días porque hay tantas cosas para hablar. Vieron que en 15 Ya se días recorta- pasa de todo, No, vamos a ver pasa- cuando salimos pasa de todo. Venía pensando que siempre hay cosas en la agenda de salud mental. Sí, ¿viste? Así que, bueno, una semana es como un año. uno Hoy pensaría. hablábamos eso con Sí. Pilar, qué Sí. bueno que está todo el mundo hablando, o sea, Sí, es, ¿no? Está en es agenda. algo buenísimo, Está en es agenda. algo buenísimo que pase esto, porque la realidad es como hablamos al comienzo en el primer programa. Sí. Si se quiere un poco, ¿no? Sí. Estamos como en una sesión, volvemos al comienzo. Sí. Sí, esta vez me sentí tan interpelado porque no tengo hijos. Pero, Estamos hablando de que la salud mental importa, sí. Sí, claro. Bueno, y es esto, son los vínculos en la sociedad, es todo lo que hablamos. Así que bueno, nada, yo celebro mucho este espacio porque bueno, es una oportunidad para enviar un mensaje diferente también, ¿no? No tan punitivo con esto que está sucediendo porque son sujetos de derecho y están creciendo también.
Genial, las Genial. esperamos dentro de 15 días. Gracias por venirse hasta acá, por la presencia, por la buena onda, por A todo. ustedes por A los mates ustedes sin también. yuyo. Gracias por el espacio siempre. Gracias. Nos estamos viendo. Llegamos al final de esta edición de lunes. Llegamos al Quédate en sintonía, ya Javi Cebeso está tocando bocina porque se viene Rock and Frío. Después Rock and Gold con Julián Quirós. Y terminamos con la programación de este lunes en vivo y queda el enlatado hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias Rodri en los controles, gracias Julián en el streaming, gracias Sandro. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Con consigna mañana. Con yuyo, sin yuyo. Dale. Dale. Chau, hasta mañana.